Lucas 4, versículo 31. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Lucas 4, 31. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, lo tenemos todos, ¿verdad? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder mandan los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Incline su rostro. Pidamos a Dios para que sea Él el que dé esa bendición a esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Edifique, Señor, con el poder de su palabra la vida de su pueblo, bendito Dios. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Entonces tiene por título ahí: un hombre que tenía un espíritu inmundo. Había un hombre ahí, ¿verdad?, que estaba endemoniado. Tenía demonios, pero nadie se lo podía sacar hasta que llegó Jesús, ¿verdad? Y Jesús dice que todo el tiempo Él anduvo enseñando en las sinagogas. Las sinagogas era el símbolo de las casas de oración o las iglesias. Allí ellos se reunían y allí predicaba la palabra el ministro, ¿verdad? En este caso Jesús siempre llegaba. Así hemos estado viendo cómo Jesús llegaba a las casas de oración y predicaba, y no solo ahí, sino también afuera, ¿verdad? Predicaba en los montes, a las multitudes, en el templo, en muchos lugares predicaba. Asimismo hemos visto cómo el apóstol Pablo igual predicaba en las ciudades donde él llegaba, en las sinagogas y en los parques, en las plazas. Allí predicaba, y esa es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en el evangelismo, de predicar en parques, en ciudades, a donde sea. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Por eso es que aquí la iglesia es bíblica. ¿Por qué? Porque la enseñanza la da Cristo. Amén. Jesús en todo momento, dice ahí la palabra, que Él enseñaba. Y aquí dice que enseñaba con autoridad, y se admiraba por lo que Él enseñaba, por la doctrina que Él tenía, que no era de Él, sino que era de Dios la que Él traía. Así es que por eso es que se debe de enseñar la palabra. No se deben de hablar otras cosas. Muchas veces nos ponemos a hablar como predicadores cosas de hombre. Amén, a criticar a las hermanas, Amén. Porque viene con pantalones. Entonces, dicen, viene con las uñas pintadas. Eso se ponen a predicar mucho, a criticar a los hermanos, en vez de enseñar, aprovechar el tiempo enseñando la palabra. ¿Por qué? Porque a eso nos ha mandado el Señor. Amén. Esa es la enseñanza que Él trajo. Enseñarle al pueblo, al mundo. ¿Para qué? Para que aprendiera lo que Dios traía para ellos. Porque es un mensaje de Dios. Así que de eso vamos a hablar, de cómo Jesús hablaba con autoridad y actuaba con autoridad haciendo los milagros. Si Él no tuviera autoridad, no pudiera echar fuera demonios. Porque estos demonios dice que nadie los podía sacar. Más con la autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús, toda palabra tiene autoridad. Amén. Por eso es que ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque dice allá en Hechos que unos hombres se pusieron a reprender demonios también. Pero dice que a ellos los devoraron. A ellos los arañaron todo.
¿Por qué? Porque el mismo demonio les dijo, a Pablo y a Jesús conozco, pero son hombres de autoridad en la palabra, pero ustedes no sé quiénes son, y dice que ahí los dejó casi desnudos. Así que para no ser avergonzado, usted tiene que leer la palabra y tiene que creerle a Dios. Amén. Y tiene que someterse. Sí. ¿A qué? Ayuno, a oración. Ya vamos a hacerla, ¿no? Casi en la última semana del mes lo hacemos. El lunes de la última semana, siempre lo estamos haciendo ahí, una vez cada mes. Eso es lo que hemos planificado ahí. Ya a propósito, ¿no? Tenemos ahí un poco ya armada la directiva un poco. Así que para ir planificando cómo se va a trabajar. Y si usted quiere ayudarnos, pues también la estamos esperando, ¿verdad? Así es que os lo díganos y la incluimos ahí, porque esto se trata de trabajarle a Dios, de llevar todo en orden. ¿Por qué? Porque así nos enseñó Jesús. Él era ordenado. A él no le gustaban los desórdenes. Así es que de eso vamos a hablar. Iniciamos ahí en el versículo 31 del capítulo 4, donde Jesús echa fuera a sus demonios, ¿verdad? Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Tenía su día, ¿verdad? Así como aquí, muchos lo hacemos el domingo, muchos los sábados, ¿verdad? En ese tiempo estaba establecido que era el sábado, el día de reposo. Por eso, si ustedes ven en su Biblia, ahí dice que equivale a un día de reposo, ¿verdad? Si debajo del versículo tienen ahí a veces la base esa bíblica donde dice, aquí equivale, dice la Biblia. En esta Biblia creo que dice, ¿verdad? Que aquí equivale a día sábado, que tenían ellos como el día de reposo. Después, cuando Cristo vino y empezaron a predicar llenos del Espíritu Santo los apóstoles, ya ellos ya predicaban cualquier día. Ya no era solo sábado, sino que cualquier día llegaban. El apóstol Pablo empezó los viajes misioneros porque ya eran los gentiles, ya no eran los judíos. Así es que por eso es que aquí, como Jesús es el que está hablando y Jesús es el cumplimiento de la ley, Él viene y dice que en día de reposo, como así lo hacían muchos, Él empezó a predicar en la sinagoga, dice, ¿verdad? Ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Así es que ahora, por la gracia de Dios, ya no estamos esperando ese día. Ahora todos los días son de Cristo y todos los días podemos adorarlo. Podemos glorificar su nombre, podemos exaltarlo. ¿Por qué? Porque no necesitamos esperar un día, porque nuestro reposo ya vino, ¿verdad? Ya es Cristo el que nos hace descansar. Así lo dice su palabra allá en Mateo 11, donde dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar, porque Él es nuestro descanso. Usted y yo descansamos en Cristo. Así que por eso es que ya no lo hacemos de esa forma. Versículo 32 dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces Él no hablaba sin autoridad, ¿verdad? La autoridad la tenía y Él la implementaba. ¿Por qué? Porque Él sabía qué es lo que podía hacer. Y no había nada imposible para Él. Por eso si Él hablaba a alguien, tenía que obedecerle. Y si le habla a usted y a mí también. Amén. Hay que tratar de obedecerle. Así es que por eso que dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. No era que no tenía autoridad. Si la hablaba, cualquiera se quedaba quieto. ¿Por qué? Porque la autoridad que tenía como autor de la fe. Él era el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12, ¿verdad? Así que como Él nos pone esa fe, nosotros también tenemos que tener esa autoridad en la palabra. Pero ¿cómo la vamos a tener si no leemos la palabra? No va a haber autoridad, porque la autoridad viene del poder de la palabra de Cristo. Entonces, por eso que usted y yo siempre debemos de leer la palabra. Esa es la recomendación para todos. Que todos los días siquiera leamos un par de versículos. ¿Para qué? Para que Dios nos llene de autoridad. Que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Porque si no, ¿cómo le vamos a decir? Guíanos a entender su palabra si ni siquiera la leemos. Necesitamos esa autoridad. Pero para eso necesitamos, como digo, disciplina para someterlo a la palabra, a la oración, al ayuno, al servicio, a muchas cosas que Él nos manda, ¿verdad? Así que por eso es que dice ahí que ellos se admiraban, las multitudes se admiraban, porque Él enseñaba comúnmente, como cualquiera entendía.
No andaba escogiendo palabras, sino que hablaba como el pueblo entendía, en su lenguaje normal, como muchos lenguajes había, pero él los conocía. Así que por eso usted y yo ya tenemos esa palabra aquí. Y fácil de entender, porque no está en otro idioma, no está en inglés, no está en portugués ni en alemán, está en español, donde usted y yo hablamos. Así que por eso es fácil de entenderla. Por eso es que vinieron esas traducciones de la Biblia. Comenzó a traducirla Martín Lutero, allá por el año 1500. Ahí empezó a hacer las traducciones. De ahí vino Casiodoro de Reina a hacer la traducción de la Reina Valera. Hasta llegar a estos tiempos. Y por último, que muchos han hecho sus traducciones, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, que tienen su traducción a las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo. Y así han ido haciendo esos cambios. Versículo 33 dice: estaba en la sinagoga un hombre, dice, que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Qué es lo que tenía? Un demonio. Estaba endemoniado. ¿Y cómo lo controla? Si hay alguien que lo puede controlar. Sí, amén. No cualquier hombre. Es el hombre que tiene poder. Amén, gloria a Dios. Él es el único que puede controlar cualquier espíritu inmundo de demonios. Por eso es que en las oraciones se pide eso, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús se reprenda. No en el nombre del hombre, porque eso es lo que hicieron allá en los Hechos. En el nombre de Pablo decían, o del Jesús que predica Pablo decían ellos. Pero como el demonio sabía que eran hombres que no estaban llenos del poder, no les hizo caso. Así que por eso fueron arrastrados enfrente de la multitud. Así que para evitar eso, tengamos cuidado de no ir y decir voy a ir a sacar un demonio si no estamos preparados. Hay que prepararse. Porque eso no es así de fácil. Jesús mismo dijo, hay genios que solo saben con ayuno y oración. No así nomás, va, que solo porque me planta ir, hay un endemoniado, vamos. No, se le puede pasar a usted. Ese es el cuidado que hay que tener. Por eso es que antes se recomienda ayunar, se recomienda orar, prepararse. ¿Para qué? Para que lo use el Espíritu Santo. Y así pueda hacer la obra. Porque Jesús vino y como él tenía autoridad, decía ahí, ¿verdad? Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Entonces no hay demonio que no se sujete al nombre de Jesús. Entonces, cuando Jesús habla, hasta los demonios obedecen. Sí. Y si los demonios obedecen, ahora nosotros. Exacto, nosotros que somos hijos, ¿verdad? No somos demonios, somos hijos del Rey. Entonces tenemos que ser más obedientes. El enemigo quiere engañarlos de que no obedezcamos a Jesús. ¿Por qué? Él quiere la adoración que usted y yo tenemos para Dios. ¿Por qué? Porque siempre ha sido envidioso, siempre ha querido estar lleno de poder y de admiración. Entonces usted y yo no caigamos en esa trampa. ¿De qué? De que nos vamos a descuidar de nuestra comunión con Dios y vamos a ir a adorar otra cosa. Y cuando digo demonio no es solo aquel que se aparece dibujado, sino que ese espíritu que anda ahí y de repente quiere a usted desviarla. ¿Con qué? Con algún problema, con alguna aflicción, con alguna prueba. Aquí la voy a sacar. Ya van a ver que mañana no va a ir al culto. Así que usted y yo sometámonos más a Jesús. ¿Para qué? Para que nos dé esa autoridad. Amén. Y no ser vencidos por el enemigo. Porque esta es una lucha. Esta lucha no ha terminado. Esos espíritus ahí andan. Si de hecho, recordémonos de que Dios le dijo a Satanás, ¿verdad? Ya está tu reino. Y lo tiró para esta tierra. Y por eso es que son espíritus. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 2, ¿verdad? De que son huestes espirituales de maldad, que andan en las regiones celestes. Son espíritus. No se va a manifestar el enemigo ahí, ¿verdad? Diciendo yo soy Satanás. No, son espíritus que entran a las personas y las dominan. Entonces, para evitar eso, usted y yo recordémonos que hay alguien en nosotros que tiene más poder. Amén, gloria a Dios. Ese es el Espíritu Santo que usted y yo tenemos. Sí, amén, aleluya. Así que por eso es que dice aquí, ¿verdad? Que
que el demonio donde oyó hablar a Jesús, exclamó a gran voz. Ahí estamos en el versículo 33, dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Entonces sabemos de que los demonios conocen a Jesús, ¿verdad? Amén. Y oyen su voz y le obedecen. Sí, porque ellos conocen la palabra. Los demonios hay que tener cuidado porque ellos conocen la escritura más que cada uno de nosotros. Es cierto. Por eso se la recitan. Si se la recitaron a Jesús allá en la tentación en el desierto, ahora como a usted no le van a decir de una forma ahí que para que usted se confunda. Eso es lo que ellos tratan de confundir. Así que por eso que dice que allí se asustaron porque llegó Jesús y habló con autoridad, y por eso dice que exclamó a gran voz. Miramos qué dijo, diciendo 34, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Va que conocían a Jesús? Amén. Ahí le dicen el nombre porque ellos saben quién es. Usted y yo también sabemos y le respetamos y tenemos temor, ¿verdad? Amén. Pero temor no de miedo, sino de respeto. Así que por eso que también los demonios temen, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y le hacen otra pregunta, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ahí está. Ellos, imagínense los demonios diciéndole, yo sé que sos Jesús, Aleluya. yo sé que sos el Todopoderoso. Ellos reconocen el poder de Jesús. Y por eso tiemblan, y por eso gritaron y le dijeron, ya vienes a atormentarlo, ya vienes a destruirlo. Y así quiere destruir sus vidas y la vida. ¿Por qué? Porque como le digo que son espíritus, ellos quieren afligir. Y en esa aflicción, dice, yo sé que van a negar a Jesús o se van a separar. Así como Job, que Dios les dio autoridad para que pudieran quitarle todo, menos su vida, porque la vida le pertenecía o le pertenece a Jesús. Dios, amén. Así que por eso que ellos le quitaron todo lo material, toda la salud, lo dejaron que ni podía ni moverse, porque dicen que como un tejo se rascaba. ¿Conocen las tejas? Sí. Pues un pedazo de eso él lo ocupaba para rascarse, porque ya la mano ya no le hacía efecto, necesitaba algo más fuerte para calmar el dolor. Así que los demonios conocen, dijimos. Entonces los demonios pueden estar aquí al par suyo, Amén. porque como son espíritus, ellos entran en cualquier lado y están ahí pendientes. Y en su casa y en la mía igual, ellos están oyendo. Hoy está afligido. Mira lo que necesita, ya lo voy a poner. Y ahí está uno ya afligido, ahí llega. Mire, fíjese que pasó esto. Y más afligido. Y Dios mío, ¿y por qué me pasa esto? No podemos decir así. De todas maneras, la palabra nos dice que hay que dar gracias a Dios por todo y en todo. Entonces, démosle gracias a Dios porque siempre que pasa algo es porque hay un propósito. Sí, amén. Algo más quiere de nosotros, Dios, ¿verdad? Es. Y entonces tenemos que acercarnos más. Así que por eso es que dice ahí que has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Entonces el enemigo conoce a Dios. Él sabe el poder que tiene. Sí, amén. Usted también, ¿verdad? Aleluya. Sabe el poder que Dios tiene. Sí, aleluya. Eso no lo dudamos. Y confiamos y le buscamos y le adoramos. Sí, amén. ¿Por qué? Porque sobre Él podemos confiar. No podemos ir y confiar en nadie más. ¿Por qué? Porque es poderoso. Y Él puede hacernos cualquier cosa. Si somos desobedientes, es para maldición. Si somos desobedientes. Pero si somos obedientes, sabemos que hay La bendición. bendición, amén. Así que por eso que nosotros que queremos ser bendecidos, mejor le buscamos. Porque para mí, y para ustedes supongo también, que es mejor recibir bendición que maldición. Ah, sí, amén. Y esto viene desde el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio 28, donde dice que están las bendiciones y las maldiciones. Si yo obedezco, allá dice en el 28 de Deuteronomio, bendiciones por la obediencia, y dice maldiciones por la desobediencia. Entonces, sabemos que hay bendición. Amén. Si le buscamos, si le seguimos, si tratamos de hacer su voluntad. Bien, entonces como dice ahí que yo te conozco quién eres,
el santo de Dios. Y el 35, y Jesús le reprendió. Entonces Jesús no se vino a decirle, ¿y quién decís que soy? No se puso. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. Él de un solo le dio la orden. Ya cállate mejor. No estés diciendo quién soy. Eso es lo que dice ahí. Y Jesús le reprendió, dice, ¿verdad? Diciendo, cállate y sal de él. No creas que me voy a poner de tú a tú. No, ¿por qué? Porque no puede estar el diablo con Dios. Con la luz, con las tinieblas. No hay ninguna comunión. Entonces, no tiene el demonio autoridad para decirle a Dios, mira, pongámonos a hablar. Ya no se puede, ¿verdad? Así es que por eso que dice ahí, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué salió? Porque oyó la voz con autoridad, la palabra de autoridad de Dios. Y entonces, como tenía autoridad, ese demonio dice que rápido se fue. ¿Por qué? Porque sabía que si no obedecía, le iba a ir más mal. Entonces, como él le tiene miedo a Dios, él le tiene miedo. Sí, amén. ¿Por qué? Tiene que obedecerle. Y por eso que dice ahí, que él entonces dice, el demonio derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño. Ahí está. Así es que el demonio no tiene autoridad sobre usted si está cubierto con la sangre de Cristo. Ese es el punto del mensaje, de que usted tiene que estar cubierto con la sangre de Cristo en todo momento, en todo tiempo. ¿Para qué? Para que el demonio no actúe sobre usted. Por eso que el demonio no tiene autoridad para apoderarse de usted. Solo puede atormentar. Eso sí puede. Lo puede atormentar, pero nunca lo va a poseer. Si usted está lleno del Espíritu. Pero si usted anda peor que él, rápido lo va a poseer. Por eso que usted y yo tenemos que tener esa autoridad en la palabra para poder decirle al enemigo, no tenés que hacer nada. Sí, amén. ¿Por qué? Porque yo soy de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy lavado con la sangre de Cristo. Entonces allí no puede entrar. Puede llegar a oír, pero en su cuerpo nunca va a entrar. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y donde está el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ya nos hizo libres. Ya el demonio no nos va a hacer nada. Pero no nos vamos a confiar. Tenemos que someterlo. Tenemos que estar sujetos a la orden de la palabra. Porque eso es lo que Jesús hizo aquí. Con el poder, con autoridad. Dice que de un solo le dijo, cállate y sal de él. Si nosotros tuviéramos esa autoridad, no hubiera ningún malo aquí, ¿verdad? Todos fuéramos obedientes. Estuviéramos bien comprometidos con Dios. Sí, porque como Él nos usa, Sí. pero como no queremos que nos use, no le damos el poder para que nos use, ¿verdad? Él puede hacerlo, pero como Él nos ha dejado libres, que nosotros escojamos, ahí es el libre albedrío, donde usted decide si entregarse completamente a Cristo o si no, mejor por rato. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo le pone un tropiezo para que usted no tenga una buena relación con Dios. Entonces el enemigo a veces logra el objetivo. Ya ven que no está muy sujeto a Cristo. Lo detuve o la detuve. Entonces, pero ellos saben quién está sujeto. Por eso esa comunión es personal. Amén. La que cada uno de nosotros tiene con Dios. Así es, amén. La comunión que yo tengo no es la misma de la hermana no es la misma de la hermana, ni la de la hermana. Cada quien sabe cómo está con Dios y sabe la autoridad que Jesús le ha dado para poder hablar y decirle a ese demonio, aquí andate de esta casa. No lo va a estar contemplando, demonio, andate, sin ganas de que se vaya, sino que lo quiere tener ahí, ¿verdad? No, con autoridad tiene que hablarle, así como Jesús le dijo, cállate y salite de aquí. Por eso es que así se reprende. No despacito. Demonio, quédate. Así le dicen mucho. ¿Por qué? Porque el pecado. Vayan pues. Porque donde está el pecado, ahí está Satanás, ¿verdad? Porque él es el autor del pecado. Entonces, por eso que el pecado es el que nos separa de Dios. Amén.
Porque cuando hay pecado no hay una buena comunión con Dios y ahí habita el enemigo también. Mira cómo lo tengo. Mira cómo está. Ya está muriendo. Entonces viene y usted más afligido o más afligida. Sí, quizás ya me voy a morir más con estas pandemias que están viniendo. Ya viene otro nuevo virus, viene ya. Dice. Y uno bien afligido y otros dicen, ya me voy a poner otra vacuna. ¿Verdad? Porque con eso se va a calmar. No, con el poder de Cristo, eso no ven. Porque ya nos guardó Cristo, ¿verdad? De un tiempo peligroso. Y hasta aquí nos tiene todavía. Y si Él permite, vamos a seguir. Pero si Él no permite, pues nos vamos con Él. Y nos vamos contentos. No afligidos, pero yo no me quiero ir. Y que nadie me quiere morir. Por eso busquémosle de todo corazón para que Él nos preserve vida y sirvamos. Porque entre más le sirve, más vida, ¿verdad? Más bendición, porque Él lo guarda. Porque está más sometido. Pero si no le servimos y no hacemos nada para Dios, Dios dice, bueno, ya te llevo tu tiempo. Pero si le estamos sirviendo y nos lleva y sabemos que vamos con gozo, nos vamos feliz. Así que, hermanos, usted y yo conocemos la autoridad de Jesús. Y en cualquier momento Él nos puede llamar a su presencia. Pero estemos conscientes de que lo que hemos hecho en esta tierra lo hemos hecho para agradar a Dios. Y que eso tiene su recompensa, no en esta tierra, sino en una venidera, dice la palabra. Para eso estamos trabajando en este lugar. ¿Para qué? Para que lo que estamos haciendo no lo pague el hombre. Nos pague Dios a la hora que aleluya. Aquí en la hora que Cristo venga nos vamos de un solo con Él. Así que aquí dice que entonces el demonio derribándole, dice, en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces dijimos que el demonio no tiene autoridad, ¿verdad? Sino solo limitada la que Dios le da. Porque si no, Él pudiera decidir sobre nuestra vida. Y ahora decide si Dios le permite y usted también. Amén, así es. Porque si nosotros le damos oportunidad, se queda a vivir ahí con nosotros. Pero no queremos eso. Bien, avancemos ahí para ir terminando. Dice el versículo 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaba la gente? Admirada del poder de Cristo. Y que la gente así es. Cuando la gente mira las señales, por eso los judíos buscaban señales. Y por eso los reyes y los que le iban a crucificar decían, haceme un milagro para mí o una señal de que venís. ¿Por qué? Porque ellos querían creerle. Y muchos por burlarse. Así es que ahí está donde dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Hay una palabra que ellos no sabían. Que ellos no sabían diciendo qué es esto o quién es este. Asimismo dijeron, ¿verdad? Cuando él iba en la barca. ¿Se recuerdan de ese pasaje, verdad? Que él iba en la barca y hubo una tempestad. Sí, amén. Y entonces cuando ellos despertaron a Jesús, porque había tempestad, y ellos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos se asustaron. ¿Por qué? Por la autoridad. Porque con qué autoridad Él reprendió los vientos. Y Él les dijo, cállense. Y la mar se aquieta. ¿Quién es este? ¿A quién más le vamos a obedecer? No, sí, ¿cómo no le vamos a obedecer? Si Él tiene poder y autoridad, porque Él los hizo. Amén. Y Él los hizo a ustedes y a nosotros. Gloria a Dios. Para su honra y su gloria. Entonces, esa autoridad nunca se había visto. Y ni los grandes conocedores de la ley sabían que eso no se había visto. Y por eso decían aquí, ¿verdad?